Educar sin distancias. La historia de un reto. La historia de la educación a distancia es la historia de un reto. El reto de llevar servicios educativos de calidad a las zonas más alejadas de Colombia. A las poblaciones que por razones territoriales no han tenido acceso a la formación académica y que por esta razón padecen problemáticas como el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la marginalidad social. Educar sin distancias es el reto de formar comunidades humanas con la capacidad de usar los recursos del entorno para generar desarrollo. Personas con conciencia comunitaria y solidaria, dispuestas a reconocer su propia capacidad para aprender. La historia de este reto está llena de desafíos que proponen una educación sin distancias, para que los individuos sean gestores de su propio conocimiento. Herramientas para la apropiación crítica de la realidad y la posibilidad de formarse bajo los más altos estándares de calidad en ambientes flexibles de aprendizaje. Es por esto que a través del tiempo se han presentado diferentes mediaciones educativas, importantes cambios en el rol de maestros y estudiantes, evoluciones en los sistemas de evaluación y, por supuesto, diferentes formas de abordar el conocimiento. El desarrollo de la educación a distancia en Colombia se divide en tres grandes etapas marcadas por importantes momentos históricos, políticos y educativos, definiendo un modelo que marcó una diferencia en el manejo del tiempo y el espacio. Propuso nuevos lenguajes e interacciones y revolucionó la forma de aprender. El reto de acortar las distancias. Aún te quedan en el pelo trazos de un mundo antiguo y las sombras de tu andar con la cara al viento y el olor del mar. Te quedan los alimentos y las bromas y las semillas, los peces y los molinos que has sembrado por doquier. 1947. En Sutatenza, Boyacá, el visionario sacerdote José Joaquín Salcedo usa los sistemas radiofónicos como un recurso para llevar conocimientos prácticos. Nacen las escuelas radiofónicas. Monseñor Salcedo fue un personaje extraordinario desde su infancia. Le interesó la cuestión de radio y también con el padre Navia hacía allí algunos ejercicios en el mismo seminario. Hizo una grabación o una filmación de películas para promover las vocaciones y la devoción a la Virgen Santísima. Se le ocurrió conseguir unos radios y llevar 3 receptores de baterías, que en ese entonces era muy difícil de conseguir. Estoy hablando de 1947. Esto le dio la oportunidad de interesar muchísimo a colegas sacerdotes que hicieron una promoción. Se fue a los Estados Unidos, consiguió radios, consiguió transmisores y comenzó una verdadera batalla en favor de la educación de los campesinos. Joaquín Salcedo era mi hermano mayor, era el hermano mayor de 7 hermanos, una familia muy cristiana, muy cumplidora de los deberes, y como hijo mayor él pidió a mis padres que lo quería entrar al seminario de Tunja, que él quería ser como un líder para los campesinos porque le preocupaba mucho que fueran tan ignorantes. Y fue cuando empezó a pensar ya más grande en organizar unas escuelas, una manera de enseñarles, y se le ocurrió la idea de que fuera por radio. La escuela radiofónica nace como una solución al problema de la educación del adulto. Y se partía de ese adulto pues, que era deficiente en cuanto a los conocimientos de lectura y escritura. Y se pensaba que la lectura y escritura eran básicos, pero que no eran solamente por aprender a leer y escribir, sino aprender a leer y escribir ¿para qué?
para mejorar el nivel de vida. La primera locutora profesora fue una señorita que posteriormente se hizo monja religiosa de las Lauritas y se fue a vivir a Sutatenza para empezar las clases de cuestiones generales, de alfabetización, pero también de higiene, de geografía, de las distintas materias, podríamos llamarlas así, que había en ese entonces, para que los campesinos estuvieran mejor. Pero Salcedo encontró que el sistema de vida de la gente era realmente desolador y le pareció que era muy importante hacer algo. Eso fue lo que hizo como objetivo de Acción Cultural Popular. La fundación de las escuelas radiofónicas se hizo para lograr la educación fundamental integral. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. 1949. Acción Cultural Popular, a través de las escuelas radiofónicas, brinda herramientas formativas al campesino para que sea gestor de su propio desarrollo. Acción Cultural Popular, que llegó a tener a lo largo de los años más de 250.000 alumnos. Es una entidad que nace en una pequeña población de Boyacá que se llama Sutatenza y que nace con una emisora que lleva el nombre de Sutatenza. Esa emisorita, que en esa época era una emisorita pequeña, después con el correr de los tiempos llegó a ser una cadena radial con 5 grandes centros de producción en todo el país. En ACPO siempre pensamos en la dignidad de los seres humanos y en cómo cada uno es capaz de progresar, de desarrollarse, de mejorar, de superarse y de sentirse parte de una comunidad, de una familia reducida, pequeña, de los hijos, del esposo, de los papás, pero también de una gran familia humana. Acción Cultural Popular trabajó con el uso sistemático y combinado de medios. Yo creo que ese fue uno de los inventos más interesantes y que se le puede dar el crédito a Acción Cultural Popular, y fue el utilizar el uso sistemático. Entonces tenía, por ejemplo, como elemento de acción, tenía, además de la radio, el periódico El Campesino, los libros de la biblioteca, la correspondencia, que era un elemento muy importante, plegables, material como las cartillas, que respondían a 5 nociones, el trabajo de educación fundamental. Entonces, pero aún hay miles de caminos por recorrer en el campo. Como era una escuela radiofónica y una de las materias era el alfabeto, pues había que hacer exámenes anuales, como se hacen en las escuelas. Y entonces, a través del examen anual, se podía verificar si el campesino ya estaba leyendo y escribiendo. Pero como eran los campesinos de todo el país y necesitábamos una comunicación mucho más personal, los motivábamos para que nos escribieran cartas. Y por lo tanto, la correspondencia se nos convirtió, por un lado, en un mecanismo para saber cómo eran esas personas que estaban allá escuchándonos. Porque desde aquí el profesor hablaba, pero allá uno no sabía quién lo estaba escuchando. Entonces, a través de la correspondencia nos contaban quiénes eran ellos y verificábamos también que sí eran capaces de escribir. Se vio en la necesidad de establecer un departamento de correspondencia a nivel central, digamos aquí en Bogotá, pero además estableció 20 oficinas regionales en ciudades importantes, como para que pudieran atender también esas inquietudes, para poder llegar con material más oportunamente a los campesinos. Y entonces de esa forma se establecieron las oficinas regionales. 1958. El Ministerio de Educación Nacional abre programas de capacitación al magisterio, implementando por primera vez estrategias de educación a distancia. El concepto de tutoría es un concepto que
modifica o cualifica en cierta forma el papel que jugaban los maestros. Recordemos que en la parte de la educación por radio se estaba trabajando con la radio y había ya en esos lugares un profesor que hablaba por el micrófono y unos auxiliares inmediatos que ayudaban a organizar los diferentes grupos. A esos auxiliares inmediatos teníamos que prepararlos, había que formarlos. Entonces les hacíamos cursos de extensión en los diferentes lugares o regiones para enseñarles cómo funcionaba el sistema. Pero cuando ya se organiza el bachillerato por radio y se organiza la primaria por televisión y por radio, fue necesario ya crear unos maestros más especiales y ahí es donde realmente el concepto de auxiliar inmediato se convierte en concepto de tutor. 1966. En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el Estado asume la responsabilidad de la educación popular a través de los medios de comunicación. En ese momento llega a presidir el país el doctor Carlos Lleras Restrepo con una visión de estadista que quiere transformar realmente la realidad política y económica de Colombia. Y uno de los deseos de él, que había conocido el trabajo que realizábamos en las escuelas radiofónicas, dijo, ¿por qué no utilizamos la televisión? Porque nosotros habíamos utilizado la radio. Utilicemos, además de la radio, utilicemos la televisión para enseñar. Y que desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Comunicaciones se haga una tarea para no solamente llegar a los campos, sino también llegar a los adultos de las ciudades. Entonces se creó el Fondo de Capacitación Popular desde la Presidencia de la República, que finalmente fue administrado por Indravisión y desde el cual se principió a trabajar el programa de primaria y bachillerato por radio, y además de eso se utilizó la televisión para todos los procesos de educación de adultos. 1966. El Fondo de Capacitación Popular lleva la educación básica primaria y el bachillerato a través de la radio y la televisión educativa, llegando a todos los territorios nacionales. En el año de 1967 se creó en la Presidencia de la República la Secretaría de Integración Popular. Allí, a través de múltiples estadísticas, se vio el alto índice de analfabetismo que teníamos en ese momento. Entonces, desde la presidencia se inició, se dijo, bueno, vamos a crear una institución que se encargue de hacer educación por televisión entre alfabetización y la primaria. Se había pensado que una vez que se hubiera cubierto la primaria, seguramente iba a ser necesario ofrecer la secundaria, el bachillerato. Entonces ya en un momento dado se empezó a hablar de crear el programa de bachillerato. Pero había el problema que la televisión estaba muy limitada a solamente el centro del país. Entonces, por eso se pensó que con el radio se podía llegar más lejos, que había muchas regiones apartadas en donde había personas que habían terminado la primaria y que no podían seguir su educación secundaria. El reto de superar las distancias. Siempre se comienza por la columna de la derecha. Señalemos palabra por palabra. Leamos. 1969. La Open University implementa la educación a distancia en la educación superior. Se usan la radio, la televisión y la correspondencia como medios para enseñar a estudiantes adultos. ¿Cómo se hacían las emisiones? Nosotros formábamos los guías culturales, que eran los intermediarios entre la emisión televisada y el material impreso que tenían los alumnos. Y entonces se utilizaron espacios públicos, escuelas, colegios, para formar allí los telecentros. En estos telecentros los adultos acudían durante la noche a recibir sus emisiones televisadas y se les entregaba un material impreso. La cobertura de la educación secundaria en ese momento era muy, pero muy baja. Muy pocas personas estaban teniendo, estamos hablando de finales de los años 60, principios de los años 70. Entonces, se pensó que mejor por radio. Capacitación Popular, con la experiencia que tenía ya de toda la primaria por televisión,
y el distrito especial que tenía maestros, que tenía profesores de las distintas áreas. En ese convenio, entonces, el distrito aportó un grupo de profesores, entre esos fui yo, que estábamos trabajando en algún colegio del distrito, y para formar un equipo pedagógico y empezar a trabajar en el diseño del bachillerato. En 1970, el gobierno brinda capacitación y perfeccionamiento a los maestros con el programa de actualización a distancia para docentes en servicio. En la década de los años 1970 del siglo pasado, existió en Colombia la mejor iniciativa para el mejoramiento de la calidad de la educación. Consistía en el Estatuto Docente del Magisterio. Gran propuesta, porque a partir de ahí lo que se quería era profesionalizar a los educadores colombianos. Eso permitía entonces tener profesionales de la educación en el campo, en las ciudades, en los territorios alejados. Pero entonces esa misma solución que proponía el Estado para su magisterio, para el gremio más importante de todo país, generó una necesidad básica. Y era cómo llevar la educación y la posibilidad que tenían los educadores que se ubicaban en las grandes ciudades de tener acceso a la educación superior para que ellos pudieran también ser profesionales de la educación y ascender en su escalafón. Y entonces surgen propuestas desde varias universidades privadas, 2 o 3 oficiales que permiten entonces que el magisterio acceda a la educación superior a través de la educación a distancia. La Universidad Javeriana inicia con todo este gran proyecto social en 1974 y hay una serie de personas que digamos que como que se unen en este ideal. Voy a destacar a uno principalmente que fue el padre Alfonso Quintana. Quiso que todos los programas que en ese momento daban de vacaciones, se llamaba así para los maestros, tuviera como una nueva figura y una nueva fuerza para ellos mismos. El padre viajó en una delegación que hizo Colombia a varios países y él conoció la Open University en Inglaterra y ahí como que se inspiró para que la experiencia que había con los cursos de vacaciones y con el curso de televisión que se daba en Sempro en esa época y con la Facultad de Educación, pues pudiera realmente proyectarse en algo más, y ese algo más fue el programa de Universidad Abierta. Uno de los puntos es que las universidades decían que los tutores tenían que ser docentes universitarios y había un desconocimiento completamente del conocimiento y de la capacidad de las personas que tenían su formación universitaria, tenían una experiencia en el terreno, en los campos de las diferentes disciplinas y que estaban realmente vinculadas a las comunidades. Y esos eran los grandes tutores que nosotros esperábamos capitalizar para atraerlos hacia el sistema educativo y que realmente nos contribuyeran en la formación. En ese entonces nuestro énfasis fuerte iba hacia las tecnologías y por tanto esas personas que tenían un saber hacer muy marcado, no un saber como en el campo universitario, nos marcaban y nos ayudarían mucho en la formación de los estudiantes a distancia. 1975. Llega la modalidad a distancia a la educación superior. Se ofrecen programas de licenciatura combinando estrategias a distancia y encuentros presenciales intensivos. Una de las primeras experiencias se inician con la Universidad Javeriana con su programa de educadores de hombres nuevos, que fue una primera aproximación. Posteriormente, la misma Universidad de Santo Tomás y la Universidad de La Sabana empiezan con sus programas iniciales también en la parte medial con programas de educación superior. Y ya en el año de 1982 es cuando formalmente se socializa el gran programa de educación a distancia, en el cual bastantes universidades empezaron su producción de programas combinados con la parte presencial. Cuando se da el acceso a la educación superior en la modalidad de la educación a distancia al magisterio colombiano, lógicamente debemos reconocer las experiencias de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de Santo Tomás, de la Universidad San Buenaventura, de la Universidad de Antioquia,
espero que ninguna se me quede por fuera, esas universidades que tenían un gran espíritu solidario con esa necesidad del magisterio, comenzaron en principio a tomar programas que estaban ofertando en la modalidad presencial y hacerle unas grandes transformaciones en la modalidad a distancia. Esas grandes transformaciones fueron básicamente en el ámbito pedagógico, didáctico y curricular. El programa Universidad Abierta de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana inició con cursos a través de módulos, básicamente, con programas de televisión y dirigido a los maestros de educación, pero básicamente a los de primaria, ¿sí? Que era realmente el fuerte, donde el padre Quintana quería que se apoyara su desarrollo profesional. Todos maestros, digamos, en ejercicio. La orientación era muy clara y era servir sobre todo a los que estaban más alejados de las capitales del país. El proyecto de la enseñanza a distancia fue clave como tema político en las elecciones presidenciales en las cuales los candidatos fuimos el doctor Alfonso López Michelsen y quien habla. Y yo había estado siempre muy interesado en ver cómo la brecha existente en Colombia y en otros países, pero fundamentalmente en Colombia, entre el número de bachilleres que salían de los colegios y universidades y la capacidad de las universidades de recibir ese número de bachilleres. Entonces, siempre se quedaba un rezago que no alcanzaba a entrar a las universidades porque no había cupo. Y me puse a pensar en el tema y encontré que ese tema ya estaba descubierto y que en Europa lo estaban tramitando con soluciones que a mí me parecían adecuadas. Entonces me quedaba duda de que esa metodología era la idónea, la apta para zanjar la brecha en Colombia. 1982. En el gobierno de Belisario Betancur inicia la operacionalización de la ley UNISUR. Se crea el Sistema de Educación a Distancia SED y se establecen los primeros centros regionales de educación a distancia. El doctor Belisario Betancur había pasado en años anteriores, por posiciones muy importantes en la diplomacia colombiana. Y él había sido embajador de nuestro país ante España. Y estando en ese proceso, él resolvió conocer con más profundidad lo que estaba haciendo la nueva universidad que se había creado en el Reino Unido, en Inglaterra, que se llamaba la Open University. Y él fue alumno de la Open University. Cuando él regresa a Colombia para hacer su campaña presidencial, él trae en mente dos grandes programas. Un programa para darle vivienda a toda la gente y que lo llamó en esa época el programa de la vivienda sin cuota inicial. Y el segundo programa que él quiso traer fue el programa de la educación a distancia. Al presidente López le informaron que había fracasado esa metodología y se equivocó por consiguiente. Y le informaron mal. Cuando el presidente López, ya en la ardentía de la campaña, objetó públicamente esa idoneidad, pues no fue sino apelar al testimonio de algunos de esos países, los cuales establecieron y testificaron que la metodología se estaba abriendo camino, que había dificultades, pero que esas dificultades eran apenas obvias en una metodología nueva. El gran problema que se presenta es una falacia que crearon ciertas instancias para decir que la educación a distancia no tenía la misma calidad que la educación presencial. Académicamente, en lo académico, realmente son del mismo nivel. Pero en ese entonces, como se venía visualizando la educación a distancia y se estaba asociando con programas que eran de educación no formal, y cuando se encuentra uno con el modelo inglés, que hablaba de
una formación universitaria o superior para una población de segundo nivel, y eran las personas que no tenían acceso a la universidad superior o a la educación superior en Inglaterra, que era muy elitista, era muy cerrada. Entonces se abrió una segunda oportunidad y con esas visiones se creyó que Colombia también iba por ese camino. La Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR. UNISUR es un establecimiento público de carácter académico del orden nacional para la educación superior, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, creado por Ley 52 de 1981, con domicilio en la ciudad de Bogotá. UNISUR se constituye en una respuesta alternativa para contribuir a la solución de problemas educativos expresados a través de las siguientes cifras. 1983. La Unidad Universitaria del Sur de Bogotá es la institución eje del sistema en los aspectos de aplicación y desarrollo de la tecnología educativa en programas de educación superior abierta y a distancia. El primer aparato que llegó, recuerdo que lo tenía UNISUR en ese entonces, todavía no había tomado el nombre de UNAD, que llegó a Antioquia, lo pusieron en UNISUR y nos congregamos todos los de las universidades a escuchar en ese momento una conferencia que se transmitía utilizando este aparato y que se utilizaba y nos estaban uniendo con Bogotá, con Bucaramanga. Nos parecía mentira que nosotros pudiéramos tener a alguien, un experto desde allá hablándonos para todos y tener esa amplificación de sonido y que podíamos intervenir, y entonces había manuales para hacer la intervención, pero manuales didácticos, ¿no? ¿Quién interviene primero, segundo? Muchos días antes nos enviaban a nosotros para hacer la presentación a través de proyectores. En ese entonces los proyectores también no tenían la capacidad que tienen ahora, sino que uno tenía que colocar el proyector, los acetatos, la proyección era con acetatos, pero todo eso nos llegaba a nosotros muy bien organizado, muy bien planificado. Nuestra meta era eso, que todo se hiciera, la parte teórica de las cosas se hiciera prácticamente virtual. Ahora, la parte ya práctica, pues se puede hacer a través de simulaciones, ¿sí? Tú coges un experimento, lo diseñas, lo sacas virtualmente y el estudiante va viendo cómo se hace cada cosa, ¿cierto? En la parte de equipos y de procesos lo mismo. Tú puedes simular la elaboración de un producto, de un enlatado, a través de una línea de operación, y la persona va viendo, va entendiendo cómo se hacen las cosas, ¿sí? 1986. La educación superior a distancia se impulsa a través de 54 instituciones de educación superior como respuesta a la convocatoria del gobierno que busca la equidad social educativa. Yo, digamos, ahí enfatizo muchísimo que uno de los logros más grandes que aporta, digamos, la educación a distancia es poder lograr que las personas vayan desarrollando todo digamos, como una metodología a partir de creer que ellas mismas pueden, porque desafortunadamente en lo que vimos muchas veces las personas creen que no tienen la disciplina, que ya no saben leer suficientemente o que no pueden leer analíticamente, que no pueden escribir. Y la misma cultura y el mismo medio, muchas veces a nivel familiar, siempre señalan a las personas que no lo pueden hacer porque llevan 15 o 20 años trabajando. La universidad tiene tres voluntades: una voluntad de formación integral de la persona, una voluntad de producción del saber científico y una voluntad de servicio cualificado a la sociedad. Y si la universidad no hace esa proyección social, ¿cómo va a validar el conocimiento que produce? Yo valido el conocimiento cuando el conocimiento me da razón de la realidad y la realidad me da razón del conocimiento. Entonces esa proyección social se convierte en un campus muy grande de práctica, de laboratorio, de integración, para mejorar la calidad de la interacción entre la universidad y la sociedad. 1997. La Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, cambia su nombre al de Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Y la verdad llegó en un momento muy complejo. Fue creada en un momento histórico
muy complejo, con muchas dificultades, y voy a explicar por qué. En el año 1980, el señor presidente de la República de esa época, doctor Turbay, había recibido facultades extraordinarias para sacar un decreto ley que fuera el decreto ley marco de la educación superior. Y el decreto ley marco, el decreto ley 80 de 1980, consideraba como educación superior única y exclusivamente la educación presencial. No hablaba de educación a distancia. En el año 82 principiamos a hacer educación a distancia. Y el mayor problema que teníamos era que no teníamos un marco jurídico de referencia. Para mí, lo más sorprendente, mirando ya estos 32 años de historia de la UNAD, es que la UNAD hubiera podido permanecer, porque eran demasiado fuertes las presiones que se ejercían contra esta institución, porque no estaba dentro del parámetro, dentro del paradigma de lo que en ese momento se consideraba como educación superior. 2000. Los materiales didácticos utilizados son el módulo impreso en papel, con el apoyo de tutores. Se aplican evaluaciones presenciales, prácticas o laboratorios tradicionales. Estoy hablando con Hernando sobre lo que yo pensaba, con el primer rector, Hernando Bernal, sobre qué pensaba yo, cómo debían hacerse las tutorías, porque la tutoría, el tutor tiene que saber de la materia para poder encaminar al estudiante en las dificultades que ellos tienen. Ya cuando nosotros obtuvimos los módulos, los estudiantes aprendieron a estudiar solos. Entonces, lo que se hacía era el tutor daba una visión general de un capítulo, para decir algo, y el estudiante iba, estudiaba, revisaba. Los sábados o los domingos venían los estudiantes, le comentaban al tutor lo que sucedía y él los orientaba para que continuaran el proceso de aprendizaje. Ahora, los laboratorios, pues nosotros pensábamos que los laboratorios debían hacerse en épocas de vacaciones o en sábados y domingos. Entonces, con los estudiantes cuadramos los horarios para que ellos vinieran a hacer las prácticas. 2002. El Ministerio de Educación Nacional promueve el fomento de la educación virtual. Se incorporan tecnologías telemáticas en la educación superior para incrementar la calidad en los servicios educativos. El reto de eliminar las distancias. ...2004... Jaime Alberto Leal Afanador es nombrado rector de la UNAD. Retos: aumentar la cobertura poblacional y geográfica. Implementar las nuevas tecnologías para la información y la comunicación. La UNAD en el año 2004 hace un análisis situacional muy a fondo de su realidad y determina que el principal problema que tiene es la falta de coherencia con su propia naturaleza. Es decir, no está haciendo una educación a distancia apropiada, no está siendo consistente con la calidad educativa requerida y no está siendo coherente con la pertinencia en la oferta educativa que se le requiere. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia está en un proceso permanente de cambio continuo, de mejoramiento continuo. Segundo, todos los cambios a veces generan resistencias y choques. Tercero, los cambios son para el beneficio de todos nosotros como unadistas. Cuarto, son para el beneficio del desarrollo autónomo regional de las localidades y para el desarrollo del aprendizaje autónomo. En esa perspectiva, lo que hace la universidad es garantizar esa coherencia a través de un plan de desarrollo que determina como factores fundamentales el ejercicio de la cualificación de su talento humano,
la transformación de varios elementos que implican el desarrollo de la investigación, de la proyección social, en la perspectiva misma de la participación de los estudiantes. Y todo eso a través de un transversal, que es la incorporación muy fuerte de las tecnologías. Las TIC son, diría yo, casi que el único instrumento que permite atender las necesidades de aquellas poblaciones que no pueden estar en centros como lo pueden estar otras. Entonces, hay poblaciones que, estando muy lejos, requieren mucho dinero, muchos recursos para desplazarse, o mucho tiempo, que también es algo valioso. Y ahí es donde las TIC, pues digamos, cierran esa brecha. 2004. La UNAD plantea su proyecto académico-pedagógico fundamentado en los componentes académico, pedagógico, tecnológico, organizacional, comunitario y regional. El proyecto académico-pedagógico es como la carta de navegación, en donde la universidad está tratando de buscar su rumbo a partir de sus esencias, porque no se trata de inventarnos una nueva universidad. Se trata de desarrollar las esencias que en un momento histórico se estancaron y no pudieron desenvolverse. Y en este momento estamos luchando porque esa carta de navegación tenga en cuenta, por una parte, una renovación académica, una renovación pedagógica, una renovación tecnológica, una renovación organizacional, regional y comunitaria. Y yo insisto en que en eso el Consejo Superior ha cumplido un trabajo interesante, y es hacerle seguimiento, incluso hacerle las adaptaciones y los cambios, porque ha sido un cuerpo dinámico, vivo, ese proyecto académico-pedagógico, que inicialmente no se consideraba que debía ser con espíritu solidario, en fin, eso es posterior. O sea, se ha venido construyendo y reconstruyendo, digamos, de manera permanente. 2005. Se alfabetizan tutores hacia el uso del lenguaje digital, interactivo e hipermedial. Se implementan herramientas offline como apoyo a la sensibilización del uso en las nuevas tecnologías. Se exponía mucho el tema de que la cara del santo es el que hace el milagro. Realmente el santo está, lo que pasa es que está detrás de una pantalla. Asimismo, empezó a darse una formación donde el tutor se iba integrando a esas nuevas tecnologías para que asimismo él las replicara, para que cogiera el ritmo de las nuevas generaciones. Eso quiere decir que el tutor tiene que actualizarse en nuevas tecnologías y empezar a mirar cómo ese cambio del ritmo tecnológico va incluyendo la educación. Eso indudablemente cambian los paradigmas de la educación y generan desafíos importantes. Los primeros desafíos son para los estudiantes, pero también lo son para los docentes de este tipo de organizaciones. Por eso implementamos un programa de formación de formadores en donde pretendemos fundamentalmente que las personas reconozcan las formas didácticas y pedagógicas con las cuales se desenvuelve hoy el modelo pedagógico de la educación a distancia. – 2006. La UNAD es reconocida legalmente con el carácter académico de universidad y se transforma en un ente con autonomía académica, administrativa y financiera. La UNAD se transformó. La principal característica, creo yo, es que se autogobierna. Ese autogobierno que da la autonomía universitaria, que aquí en Función Pública nosotros miramos todas las tipologías de universidades y se ajusta perfecto a una universidad de las características de la UNAD, con una presencia regional que fue creciendo y que ya las restricciones que le imponía el ser establecimiento público había que superarlas, y es por eso que goza de esa autonomía que trae la Constitución. En el año 2006 se logra, que es cuando viene toda la transformación de la universidad, viene una visita de pares nacionales, internacionales, que ven cómo la organización tiene claro su propósito educativo, pero fundamentalmente su derrotero, hacia dónde va la UNAD. Y esa lógica, pues indudablemente está marcada por sus propias esencias. Una universidad plenamente comunitaria, una universidad popular, una universidad que quiere llegar en su misión a las poblaciones más lejanas, a las poblaciones más vulnerables de este país, pero también de otros lugares del mundo, dada la condición transfronteriza y transterritorial de la educación a distancia. 2007.
Se fortalecen las estrategias de inclusión a la población con discapacidad a través de avances tecnológicos y estrategias de acompañamiento semipresencial para atender la diversidad funcional y las necesidades especiales de aprendizaje. Una persona que no se pueda desplazar fácilmente puede aprender desde su casa. Una persona que tenga problemas auditivos puede leer sobre un computador. Una persona que tenga problemas visuales puede escribir sobre un teclado. Y sobre todo, que permite mantener a esa persona conectada con el mundo. Yo estudio en la UNAD porque se me dio la oportunidad por su metodología. Debido a la discapacidad no tengo que ir todos los días consecuencialmente a clase, sino que voy cada 15 días y que existe la metodología virtual, que si no, pues cojo algunos cursos virtuales y tengo muchas ventajas. Tengo asesoría igual como una clase presencial y las ventajas son muchísimas, muchísimas. Me ha permitido desarrollarme tanto como ser humano autónomo. Las TIC son un factor para reducir la pobreza, son un factor para la creación de empleo y aumentar la competitividad del país, pero son sobre todo un factor para la inclusión social de personas, digamos, apartadas. Una de esas poblaciones es la población con discapacidad. Creo que donde hagamos una verdadera estrategia de masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones dirigidas a la población con discapacidad, lograremos que se aumente la inclusión laboral de estas personas y la inclusión educativa también. 2007. La UNAD se internacionaliza en un proceso que comenzó en el año 1998 como el National College Open and Distance. En el 2007 se consolida con el reconocimiento de universidad por el Departamento de Educación de la Florida, Estados Unidos. La responsabilidad que tiene la UNAD ya en el ámbito internacional frente a lo que es todo este desarrollo de educación en línea. Es tan fuerte lo que ya está haciendo la universidad. Nosotros tenemos asiento ya en varias conferencias dentro de la misma 50 estados de la Unión Americana. Y una de las líneas de investigación precisamente de la universidad ha sido sobre lo que es la educación y toda esta implementación tecnológica en lo que es el online education. Al mirar lo que está sucediendo, esa responsabilidad de la universidad y esa línea de investigación que ha creado es precisamente para podernos responder nosotros mismos el impacto social que tiene la universidad, que tiene la UNAD, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de América Latina y en los mismos Estados Unidos con todo lo que viene haciendo. El derecho de la educación no solamente es para lo que significa el colombiano que está dentro del territorio nacional, sino el colombiano que tiene que irse, que se ha ido por múltiples circunstancias. Todo lo que promueve este ejercicio de la responsabilidad de la internacionalización es llegarle a esos colombianos, pero de paso llegarle a muchos hispanohablantes, con las posibilidades de las titulaciones en doble sello o la doble titulación. Es decir, que mientras yo estoy fuera del país, por alguna razón, pueda utilizar mis tiempos, no solamente para trabajar, sino también para estudiar, y que esos títulos que yo adquiero me sirvan en ese país o en esa región, pero también me sirvan a mí cuando retorne al país. 2009. La UNAD recibe la triple certificación de alta calidad bajo las normas ISO 9001 y NTC GP 1000, como muestra de excelencia en la prestación del servicio educativo, además del sello de calidad en la función pública, que le acredita como una de las entidades más eficientes y transparentes en el país. En el 2012, renueva dicho reconocimiento por 3 años más, garantizando la mejora continua de su modelo de gestión universitario y compromiso con la excelencia educativa. En Colombia tenemos la norma de la gestión pública que se llama la NTC GP 1000. Esta norma le da a las organizaciones las directrices para que tengan unos sistemas de gestión de calidad que le permitan tener unos procesos armonizados, unos procesos estandarizados para cumplir muy bien su labor. Entonces, lo que tuvo que hacer la universidad es estandarizar los procesos. La UNAD se encuentra
entre las entidades que tienen un rango alto del modelo estándar de control interno MESI. ¿Eso qué significa? Que sus procesos y procedimientos, porque el modelo estándar de control interno está alineado con la calidad, que sus procesos y procedimientos están llevados a cabo de una manera adecuada. Y si bien el MESI no es igual a lucha contra la corrupción y a transparencia, una entidad que tenga altos estándares en el modelo estándar de control interno es una entidad que es proclive a ser transparente, a ser abierta, a permitir el control social y a demostrar que los procesos y procedimientos que se hacen al interior de ella se están llevando de la mejor manera. Yo creo que ha sido una tarea muy importante de la universidad, y no solo de esta, sino en general de las instituciones de educación superior colombianas, que se han montado en el tren de la mejora permanente, continua. De modo que los procesos de acreditación, incluso los procesos de certificación de aspectos administrativos de las instituciones, en fin, garantizan que la calidad de la educación que ofrecen las instituciones es soberbia. Nuestros jóvenes en Colombia tienen el derecho a la educación, pero no el derecho a una educación de mala calidad. Tienen el derecho a que los eduquemos con la mejor calidad posible. 2009. La UNAD aloja su plataforma tecnológica en el NAP de las Américas con estándares americanos de seguridad. Apunta a generar mayor acceso y calidad en el diseño de contenidos para ambientes virtuales de aprendizaje. La universidad, si no tuviera alojada la información en el NAP, no podría ser la universidad que somos ahora. Allá garantiza que siempre haya una UNAD disponible para cualquier persona del mundo. Si Colombia deja de operar, pero hay estudiantes en cualquier otra parte del mundo, ellos pueden seguir trabajando. Si la universidad físicamente se detuviera, la universidad virtual seguiría operando. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones tecnológicas que pueden mantener eso a futuro y sobre todo que nos dan la calidad que necesitamos. 2011. El programa Inglés y Virtualidad consolida el uso de los ambientes e-learning con la certificación de profesores en inglés y estudiantes de educación básica del Departamento de Santander. Se crea el Instituto Virtual de Idiomas. El programa Inglés y Virtualidad en Santander se crea a partir de una necesidad que tenía el Departamento de Santander de formar, por lo menos la pretensión inicial eran 50.000 niños en una destreza de inglés donde los niños pudieran hablar, interactuar realmente en un lugar de habla inglesa. Tenía la oportunidad de formar un número masivo de niños en inglés, sino tenía otro ingrediente que le facilitaba a la UNAD, que era la virtualidad. The program of English and Virtuality helped me a lot because it mixed all the things that I needed to know. I have learned this English like in 3 years, more or less. When you like something, you really fight to get what you want. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. It's over. 2012. La UNAD recibe la alta acreditación por parte del Ministerio de Educación Nacional para 5 programas: Comunicación Social, Licenciatura en Etnoeducación, Zootecnia, Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas. Acreditar los 5 programas también permitió rendir cuentas al Estado y a la sociedad del servicio educativo en términos de la formación que oferta la universidad. Eso es muy importante. Por un lado, como hecho concreto, pues, de que esos programas lograron hacer una autoevaluación, sacar un plan de mejoramiento, etcétera, y fueron acreditados. Pero además, uno de los requisitos para poder entrar en procesos de acreditación institucional es tener un número determinado de programas de pre y posgrado acreditados. De modo que es una condición para poderlo hacer. No puede acreditarse institucionalmente una institución que no tenga programas acreditados. 2012. La UNAD
Diseña y opera el programa de Ciudadanía Digital y Empresario Digital como una estrategia educativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para fomentar la cultura de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país. La alianza estratégica con la UNAD en este programa de certificación del microempresario digital pues es importantísima para el ministerio porque estamos con una universidad que tiene mucha experiencia en programas virtuales, que tiene presencia en todas las regiones del país presencialmente y virtualmente, o sea que vamos a poder lograr la cobertura que necesitamos. Pero por otro lado, tiene la experiencia en este tipo de proyectos. Nos ayudó a diseñar, digamos, como el currículum que tienen que seguir los microempresarios para poderse graduar como microempresarios digitales y pues estamos muy contentos con esta alianza. La UNAD ha entendido bien el modelo. La UNAD lee bien las necesidades del mercado en todas sus variables, entonces ofrece precios accesibles, ofrece una tecnología robusta, tiene una capilaridad que es importantísima para los temas de educación a distancia y por eso es nuestro aliado. 2013. La UNAD asume el reto más importante con la calidad de la educación superior, adelantando el proceso de autoevaluación institucional con miras a la acreditación de alta calidad en el marco de un modelo de acreditación institucional propio y aportando al país una propuesta coherente con el modelo de evaluación de instituciones y programas académicos en la modalidad de educación a distancia. Hemos asumido un reto bien importante, que no solamente va a permitir evaluar la universidad en la modalidad que oferta, que es la modalidad de educación a distancia, sino que también le estamos haciendo un aporte al país, generando unos lineamientos que permitan precisamente evaluar los programas y las instituciones que ofertan educación a distancia. La importancia de obtener una acreditación de alta calidad tiene muchos aspectos. Mejora la docencia, mejora la calidad de los profesores, mejora la calidad de los estudiantes, mejora lo que aprenden, el producto de la enseñanza, mejora la planta física, los espacios administrativos, etc. De modo que todos los aspectos de la vida cotidiana de la academia se ven mejorando en un proceso de acreditación, porque en el fondo es un proceso de autoevaluación con miras a acreditarse y el montaje de un plan de mejoramiento continuo que sale del resultado de los procesos de autoevaluación. El modelo propio es la coherencia entre el proyecto educativo en su deber ser y la opción de hacerlo realidad con una coherencia vital, que nosotros tengamos la capacidad de formar en una comunidad académica de excelencia y que indudablemente el esfuerzo institucional se encamine a que cada vez más líderes colombianos surjan de una opción educativa que les imprime un sello social muy importante. Y ese sello social pues tiene que ver con el ejercicio de un trabajo desde sus disciplinas al servicio de las comunidades. Futuro de la educación a distancia en Colombia. Si hablamos de el país en el año 2032, que es un ejercicio de proyección que inclusive estamos haciendo en este momento. En ese momento la virtualidad será un hecho real en todo el proceso de la enseñanza, aprendizaje de la educación superior. El no futuro es el analfabetismo tecnológico. Hay que estar al día. Al día no, al año no, a la década no, pero hacia adelante. El pasado se lo dejamos a los historiadores para que ellos nos los transmitan con interpretaciones a fin de no repetir los errores que hayamos cometido. Y Colombia siempre ha sido innovadora, ¿no? Entonces, ojalá que haya toda esa, digamos, voluntad política de todas las partes, de todos los actores, para poder generar desarrollos de alto nivel. Pues la UNAD es ese vehículo de poder llegar a todos los rincones de Colombia y posibilitar que nuestros
estudiantes, nuestros niños que están saliendo a la educación superior puedan quedarse en su región, tener vocación de región y desde ahí estudiar, superarse. Pues todos sabemos que la educación es el principal vehículo del desarrollo de un país y qué mejor que me llegue a mi ciudad. El futuro de la educación a distancia está marcado por el futuro de la educación a distancia en el mundo. Es la educación del siglo XXI. Quienes no lo quieran creer así, pues indudablemente van a correr el riesgo de empezar a creer que todo es igual y que nada ha cambiado. Y la verdad, todo no es igual y todo ha cambiado. Y esa perspectiva genera un desafío muy fuerte para todo el sistema educativo. Un sistema educativo que tiene que moverse en la perspectiva de un uso intensivo de las tecnologías, pero también en una transformación fundamental de los roles, entendiendo que la educación es un elemento transversal de transformación social.